Tenemos una imagen en este mapa del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y la zona geográfica donde se encuentran los destinatarios de esta epístola a los filipenses en Filipos. Ahora vamos a leer seguimos en el capítulo 1, verso 27 al verso 30. La perseverancia en el sufrimiento. Vamos a dar lectura. Mi hermano Jorge Vázquez, por favor, vamos a leer esa porción bíblica. Del verso 27 Al 30, mi hermano, por favor. ya, ok. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Muy bien, muchas gracias, hermano Jorge. En esta sección, el apóstol Pablo le dice a los filipenses que se comporten de manera digna del Evangelio. Es la exhortación que le plantea el apóstol Pablo a los filipenses. El propósito de la gracia es creer en Cristo y también padecer en el nombre de Cristo. Pablo utiliza el término politebeste, aquí lo voy a anotar, de ciudadano, se traduce al castellano como ciudadano, que se comporten como ciudadanos, pero en griego el vocablo es politebeste, eso es. Comportéis, el vocablo es comportéis, comportéis, eso es. Significa ser ciudadanos, que se comporten como ciudadanos. Ciudadanos. Los filipenses deben comportarse como ciudadanos. Filipo era una colonia romana y como tal era una réplica de Roma. Los ciudadanos se vestían orgullosos, se sentían orgullosos de ser romanos, hablaban en latín, llevaban ropa romana, daban nombres latinos a sus magistrados, por muy lejos que estuviese de Roma. Pablo le dice a los filipenses, como lo conoce muy bien, ustedes conocen los privilegios y la responsabilidad de ser ciudadanos romanos, a pesar de que están tan alejados de la capital, pero ustedes viven como tal. Pero también recuerden que también ustedes tienen un deber mucho más elevado, que consiste en que vivan donde vivan, siempre deben vivir como corresponde a ciudadanos del reino. Esa es la primera exhortación que le plantea el apóstol Pablo en esta sección de perseverar en el sufrimiento, que se comporten de manera digna del Evangelio, como ciudadanos romanos. Es decir, cómo se comporta un ciudadano romano, pero ahora ellos deben comportarse como ciudadanos del reino celestial. También el apóstol Pablo le dice que se mantengan firmes en un mismo espíritu, o como lo traduce la palabra de Dios para todos, estén todos de acuerdo, en un mismo sentir, estén todos de acuerdo, combatan unánimes por la fe del Evangelio, luchando unidos para lograr que otros también crean en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. En el verso 28, no se dejen intimidar por los enemigos de la fe,
Tal sufrimiento es evidencia de la salvación de parte de los creyentes. Tanto el creer como el padecer por Cristo es un gran privilegio, finalmente termina el verso 29, la palabra de Dios para todos. Estas son exhortaciones a perseverar en el sufrimiento. El creyente ha sido puesto por el hecho de ser creyente, se le dice a Jesucristo que debe negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. Esta idea de tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo equivale a llevar el menosprecio, el oprobio de ser creyente o de lo que vivió el crucificado. También en los evangelios, con respecto a los creyentes, Cristo le dijo a los discípulos que son enviados como ovejas en medio de lobos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El hecho de propagar el evangelio, de exhibir el carácter cristiano, de ser diferente al mundo, ya eso es causa de parte de los incrédulos de una persecución. Si actualmente a los creyentes no se le persigue de manera violenta, como ocurrió en la época de las persecuciones romanas, del año 100 al 323, 305 en realidad, hasta el último, la gran persecución, se debe a porque vivimos en el Estado de Derecho, esa es la razón, pero siempre se va a producir enemistad o reacción contra el mensaje del Evangelio cuando se quiera vivir conforme al Evangelio. Esta era la parte del elevado ideal de la vida cristiana, perseverar en el sufrimiento. El nivel fijado para los creyentes, este es un texto bíblico realmente extraordinario. Vamos a analizarlo por partes. El hermano Claudio, ¿me escucha? Parece que tiene problemas con el audio, hermano Claudio. Hermano Jairo, entonces, por favor, vamos a leer el capítulo 2 ahora, del verso 1 al verso 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Excelente, muchas gracias, hermano Jairo. Pablo pide a los filipenses completar el gozo que tienen en el Señor. Una de las formas para completar el gozo en el apóstol Pablo es que todos los filipenses vivan en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Ya lo había dicho anteriormente en los textos que le precedían. No hacer nada por contienda, por vanagloria. Esto también ya lo había dicho el apóstol Pablo. Algunos predicaban por contienda, por vanagloria. La desunión es un peligro que amenaza a la iglesia de Filipenses y a todas las iglesias en realidad, de todas las épocas. La desunión, el quiebre,
en una denominación es siempre un peligro latente. En los versos 3 y verso 4 nos dan 3 causas de la desunión. Una de ellas es la ambición egoísta. La otra es el deseo de prestigio personal. El ser admirado, respetado, el sentarse en la plataforma, que se busque la opinión de uno, que se le conozca a uno de nombre y en persona, hasta ser adulado, son para muchos las cosas más deseables. Pero el cristiano pasa desapercibido y no hace alarde. El creyente hace buenas obras, no para ser reconocido, sino que hace las buenas obras para la gloria de Dios. El cristiano debe desear que la gente ponga la mirada no en él mismo, sino que ponga las miradas en Dios. El otro problema que afecta a la iglesia de Filipenses es el concentrarse en el ego. Si una persona no se preocupa nunca nada más que de sus propios intereses, es inevitable que choque con otras personas, que se produzca esta confrontación con otras personas. El apóstol Pablo ruega a la iglesia de los filipenses que vivan en armonía, que no hagan nada por vanagloria, por contienda, que practiquen la humildad. Y da un consejo muy práctico para practicar la humildad, considerando a los demás como superiores a él mismo. Ese es el consejo práctico. Esa es la actitud que indica el apóstol Pablo para practicar la humildad. La humildad aquí nos está diciendo que se debe practicar deliberadamente, entonces, conscientemente, se debe practicar. Y uno de la forma, el recurso práctico es a todo lo demás, considerarlo todo como superior a uno mismo. La actitud de un tema mental, lo que estamos viendo acá, el recurso práctico que emplea el apóstol Pablo. Otra exhortación que pide el apóstol Pablo para completar el gozo es buscar el bien de los otros. Y son expresiones, todo lo que estamos viendo acá. El vivir en armonía, no hacer nada por vanagloria, practicar la humildad considerando a los otros superior a uno mismo, buscar el bien de los demás no es otra cosa sino aumentar más el amor, porque son expresiones de amor. Todo esto se funde, se expresa en el amor, al buscar el bien de los demás. Y un desinterés también, hay un amor y desinterés. Que exista el mismo sentir que hubo en Cristo también. El modelo, el ejemplo, el paradigma de estas actitudes y de estas prácticas de los creyentes de los filipenses para producir gozo en el apóstol Pablo es Jesús de Nazaret. Ese es el modelo de vivir en armonía, de no hacer nada por contienda o vanagloria, practicar la humildad, considerando a todo lo demás como superior a uno mismo, buscar el bien de los otros. Todo eso es lo que ha hecho Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dice que hay el mismo sentir que existió o que hubo en Cristo. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo. Es la traducción de la Biblia de América. Esta lo vamos a saltar aquí. Luego comienza el apóstol Pablo a hablar acerca de Jesús de Nazaret. Pablo presenta al modelo, al ejemplo, el nivel que todo creyente debe mirar, debe observar y en el cual se va a medir. Porque cuando se mide con Cristo, todos somos humillados. ¿Qué es lo primero que dice el apóstol Pablo? Este es un himno primitivo. No es una invención del apóstol Pablo o una novedad de Pablo o una originalidad del apóstol Pablo, sino que él está adoptando un himno compuesto primitivamente. El apóstol Pablo lo conocía y luego lo incorpora dentro de su carta, pero ya está elaborado. Y es uno de los himnos más primitivos que existe. ¿Qué es lo primero que dice el apóstol Pablo respecto a Jesús? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. ¿Cuáles son los términos que emplea el apóstol Pablo? Siendo, dos palabras,
se escogieron para mostrar la divinidad de Jesucristo. Observa acá, recuerde que esta sección del verso 6 al verso 11 tiene densidad teológica. Más bien tiene densidad cristológica, porque comienza a describir la persona de Jesucristo. El vocablo que va a describir acá es uparjón en griego. Describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. El término porjón es un participio presente, quiere decir sin perder su condición divina, siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, su esencia divina no la perdió, la conserva. Aquí lo voy a escribir para que se entienda un poco mejor lo que ocurrió aquí. Jesús, sus características son Dios, es Dios. Pero cuando Él se hizo hombre, no se restó su divinidad, sino más bien se sumó la humanidad. Eso es. Eso fue lo que ocurrió. No se desprendió su humanidad, sino que siguió siendo Dios. Esto hay que tenerlo muy presente. El no afirmar esta declaración de que Cristo, cuando se hizo hombre, no perdió su divinidad, el no afirmar aquello es caer en una herejía. Existen dos palabras griegas para referirse a forma. Una de ellas es morfé, es una forma esencial que nunca cambia. El vocablo que está empleándose acá para referirse a Jesucristo en esta sección, el vocablo es, ya analizamos esto, morfé, es morfé. Esa es uno, morfé. Es esta palabra en la esencia, es la esencia que nunca cambia. Esa palabra se está utilizando para referirse a Jesucristo, la esencia que nunca cambia. Él siendo en forma de Dios, es decir, morfé, siendo la forma de Dios, nunca ha cambiado esa esencia de la divina. El otro vocablo es gemá, es la forma exterior que cambia con el tiempo y también cambia con las circunstancias. El ejemplo, la humanidad en morfé nunca cambia, gemá es el bebé, niño, joven, adulto, y eso sí cambia. El vocablo que se va a emplear acá es morfé, no gemá. Es decir, su divinidad nunca la eliminó, nunca la perdió. El vocablo que emplea Pablo aquí es morfé. Significa que la esencia divina de Cristo es inalterable, no cambia. Aquí vemos que Pablo tenía una clara definición de Jesucristo como Dios. Para Pablo, un judío, un rabino, un fariseo, un monoteísta, ahora en su en su visión teológica acerca de Dios, Jesucristo ahora se le ha incorporado a la divinidad, o Cristo ha sido incorporado a la divinidad, pero no son dos dioses, sino que se ha incorporado, se suma la divinidad. La divinidad se extiende a Cristo, por decirlo de alguna manera. Ahora entonces está el Dios Padre en la mente del apóstol Pablo y Jesucristo, pero tiene la misma esencia de la divinidad, pero él lo ve como separado, no lo confunde tampoco, como es el caso de las herejías unitarias, sino que hace esta distinción entre el Padre y el Hijo. Pero para el apóstol Pablo, él es divino, por el hecho de emplear estos términos que estamos empleando acá, uparjón y también morfé. ¿De qué se vació Jesucristo? Asimismo dice,
siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se vació o se despojó? No se despojó de su existencia en forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad. En su humillación, aún en su muerte, tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera la muerte. Se vació al renunciar a su relación favorable respecto a la ley divina. Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad reposaba sobre sus hombros. Pero al hacerse hombre, Cristo se hizo responsable del pecado humano. Renunció a sus riquezas. Y estas riquezas no se refieren a riquezas materiales, como sostiene la doctrina de la prosperidad. Se refiere a las riquezas celestiales, a las riquezas del reino de Dios, a las riquezas espirituales. El estatus glorioso de Jesucristo, a su gloria en el estado eterno o en el reino celestial, a eso renuncia para hacerse pobre, para hacerse esclavo. No tenía una casa donde nacer, o no tampoco tenía una barca para predicar, tuvo que pedirlo prestado. No tuvo un animal propio para cabalgar, también lo pidió prestado. No tenía un aposento donde instituir la cena del Señor, también pidió prestado. No tenía ni una tumba después de morir, también esa tumba un discípulo lo dona para sepultar a Jesucristo. El mayor endeudado de toda la historia, Cristo, es contradictorio o paradójico. Era el único que podía pagar la deuda que tenía el ser humano frente a Dios. Renunció a su autonomía de autoridad. Realmente era pobre, dice Hendrickson, cuando traduce o interpreta esta sección, esta parte, esta reflexión de lo que dice el apóstol Pablo acá. Tomó forma de siervo, luego dice el apóstol con respecto a Jesucristo. Adopta la forma de un siervo. Se despojó, el vocablo es ekenosen, a sí mismo. Recuerde que no se despojó de su gloria, no se despojó de su divinidad, sino de su gloria, de sus riquezas espirituales, de su autoridad divina. Tomó forma de siervo. El vocablo que va a ser empleado acá para referirse a forma de siervo es doulón. Significa esclavo. Asumió la forma de un esclavo. No se limitó a representar un papel, sino que fue realmente un esclavo. El momento más dramático cuando expresó esta idea de servicio, tomó la forma de un esclavo con una toalla, le daba los pies a sus discípulos. Se hizo semejante, aquí lo vemos, se hizo semejante a los hombres. El vocablo que va a emplearse acá es schemati. Es una forma exterior que cambia con el tiempo y cambia con las circunstancias. Aquí de hombre, niño, joven, adulto. Se hizo semejante a los hombres. Es decir, como todos los hombres, era realmente hombre. ¿Qué más? Dice el verso 8, se humilló a sí mismo. En el verso 8, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso es lo que nos menciona el texto bíblico con respecto a Jesús de Nazaret. También se va a emplear un término para referirse a Jesucristo, que es este vocablo, es Señor. Señor. Es Kyrios en griego. Habla o indica del Señor. La diacronía de esta palabra empezó significando amo o propiedad, el vocablo Señor, Kyrios en griego. Luego se tomó como título de los emperadores romanos. Finalmente llegó a ser título que se le daba a los dioses paganos. En la iglesia de Filipo había algunos cuya finalidad era concentrar en sí mismo todas las miradas. La finalidad de Jesús era concentrar todas las miradas en Dios. El Padre le da a Jesús
todos los honores que según el Antiguo Testamento correspondía a Jehová. De tres maneras, por medio de la expresión un nombre. A Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí estamos analizando las evidencias de la divinidad de Jesucristo. Señor, y después se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por medio del nombre significa el nombre sagrado. No es cualquier nombre, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy, el nombre inefable, impronunciable, el nombre sagrado que se utilizaba en la liturgia, en los cultos, en momentos o contextos solemnes, pero que no se utilizaba en otro contexto que no fuese esa solemnidad en el templo o en una sinagoga, por ejemplo. E incluso en las sinagogas, cuando se leía, se sustituía el término, el nombre de Jehová, el nombre sagrado, por Adonai o Elohim. A Cristo se le dio este nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre sagrado, el nombre de la divinidad del Antiguo Testamento. También se alude a Isaías capítulo 45, verso 23. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Se refiere acá a Jehová, con la inclusión de los seres celestiales, terrenales, infernales. No hace más que subrayar el sentido absoluto de la frase, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Esta acción de doblar toda la rodilla se aplicaba en el Antiguo Testamento para Jehová, y ahora el apóstol Pablo lo está utilizando, un rabino judío, recuerde, lo está empleando y se lo asigna a Jesucristo. Es Señor, y ante Cristo también, acá está diciendo, ante Jesucristo, se doblará toda rodilla. Esto se utiliza para describir a Jehová en el Antiguo Testamento. Y se le da el título Señor, entendido como solo Señor, a la luz de la Shemá, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Todo esto son evidencias de la divinidad de Jesús de Nazaret. Se emplea el vocablo uparjón, habla acerca de la esencia de Cristo, siendo en una esencia que nunca cambia, en forma de Dios, es decir, morfé, es también la naturaleza, la esencia, la sustancia que nunca cambia, siempre es Dios. Luego se utiliza el término Señor, Kyrios. El nombre Kyrio fue traducido del hebreo al griego en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová como Señor, como Kyrio, Señor. El Adonai equivalente al Antiguo Testamento para Jehová. Es el otra evidencia de la divinidad de Jesús de Nazaret. Para Pablo, Cristo se le aplica un título propio de Jehová en el Antiguo Testamento que es Señor. También se utiliza el vocablo nombre, el nombre sagrado. El nombre de Jehová en el Antiguo Testamento se lo aplica ahora a Jesucristo. La acción del Antiguo Testamento para referirse a la adoración universal de Jehová, toda rodilla se doblará, ahora se aplica para referirse a Jesús de Nazaret. Todo esto cree el apóstol Pablo. Es muy importante que lo comentemos acá en clase, porque los de algunas herejías o sectas como la de las raíces hebreas, judíos mesiánicos, neojudaizantes, no creen algunos que Jesucristo sea Dios. Dice que el apóstol Pablo aludía a Jesucristo como un ser humano nada más, y que la divinidad de Jesús de Nazaret va a aparecer posteriormente al cierre del Nuevo Testamento, cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento. Surgen las comunidades paganas, en las comunidades griegas principalmente, donde creían que dioses tomaban forma humana y eran hijos de los dioses. De ahí
se concibió esta idea de que Cristo posiblemente se le atribuyeron características divinas. Otros indican que Cristo se concibió, se consideró como Dios en el concilio de Nicea, recién allí, y antes no se creía que Cristo fuera Dios. Pero en esta sola sección de Filipenses, en el capítulo 2, verso del 6 al 11, estamos estudiando a un judío, a un apóstol, llamado por Jesucristo, que es un rabino judío convertido al cristianismo, sigue siendo monoteísta, no ha abandonado el monoteísmo. Está empleando estos términos tan elevados, tan densos, con un significado teológico o cristológico profundo. Él cree que Cristo es Dios, por eso que utiliza estas palabras finamente seleccionadas. Es parte del Nuevo Testamento. Él cree en la divinidad de Cristo, por lo tanto, él es un judío. La divinidad de Jesucristo no comienza con los griegos, ni en el siglo IV en el Concilio de Nicea, sino comienza en el siglo I por los escritores sagrados como el apóstol Pablo. Y esta sección del capítulo 2, versos 6 al 11, no es una invención del apóstol Pablo. Él no está siendo original en esta sección. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es utilizar un himno cristiano ya confeccionado por los cristianos. El autor, aquí no tenemos ni idea quién es el autor, pero evidentemente es un himno. Todos los eruditos han señalado que es un himno. Que el apóstol Pablo lo conocía, si era un himno, se cantaba entonces en los cultos de las iglesias antiguas, y él lo incorporó en sus escritos para hablar de una manera tan elevada acerca de Jesucristo. No es una elevación más que hombre y menos que Dios, como en el arrianismo, sino que es elevado a lo sumo, a lo supremo, a lo más altísimo, a la misma divinidad. Y este es un escritor sagrado. Surge entonces la divinidad de los mismos evangelios. No sé, mis hermanos, si han escuchado de estos grupos que no creen en la divinidad de Jesús de Nazaret, aparte de los testigos de Jehová, por ejemplo, que no creen que Jesús sea Dios. O han escuchado, están familiarizados con estos grupos. Eh, bueno, yo he visto bastante los que son pentecostales unitarios, que ellos igual están con el mismo tema de que no creen que Jesús es Dios y bueno, igual creo que en base a lo que ellos creen, igual se infiltra más el tema de los judaizantes, por el mismo tema, porque se van negando la divinidad de Jesucristo. Bueno, Y bueno, igual es un poco complicado porque algunos hermanos que son nuevos se dejan guiar por las manifestaciones y terminan escuchando las enseñanzas y se confunden, se suelen confundir con ese tipo de cosas. bueno, no solo Jesús son unitarios, ¿eh? Son unitarios. Para ellos, no solo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres nombres para referirse a una única y misma persona. Sin embargo, acá vemos en el apóstol Pablo que hay una diferencia. En Corintios estuvimos leyendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el amor de Dios en la comunión con el Espíritu Santo. Mira el lenguaje que emplea ahí el apóstol Pablo. Hace esa diferencia. Bien, voy a borrar estas secciones. ¿Alguna duda hasta ahora, mis hermanos, con lo que trabajamos acá en esta parte? De Morfé, de Señor, toda rodilla. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar. Hermano, sí, hermano Pablo, Sí, hermano Jorge, adelante. mire, quedé con una duda ahí y me gustaría que usted me la pudiera aclarar. Sí, Es en el versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, el cual siendo en forma de Dios, entiendo que Dios fue 100% hombre y 100% Dios. correcto. Pero en la segunda parte de ese versículo dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está diciendo Pablo de que
Jesucristo, siendo Dios, de cierta manera no usó su divinidad como para sacar ventaja de algo. Y sí, exactamente. No usa en algunos casos, en otros casos sí lo usaba mi hermano Jorge. En otros casos Ya, sí. ya. Entonces, Pero aparte del para, versículo, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, habla de que de alguna manera, pudiendo él ejercer esa divinidad en cierto momento como para zafar de algo, él igual se mantuvo siempre siendo siervo y siendo humano. exactamente, así es. Así es, hermano Jorge. Ya, muchas gracias. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando, cuando estaba cansado. Él estaba cansado y por eso se quedó dormido en la barca en medio de la tormenta. Tenía hambre, se cansó del camino, tenía sed. En ese momento no está tomando lo, o no está utilizando las características divinas que lo ostentaba para mandar a llamar a legiones de ángeles también, para liberarse de la crucifixión, para conocer también el día de su propia venida. Se negó a usar su conocimiento divino en ese momento. Es un momento subjetivo lo que estamos hablando, porque estamos viendo la naturaleza de Jesucristo, que es única, que no se ha vuelto a repetir jamás, porque una sola vez Dios se encarnó. Pero eh, estamos analizando lo que los datos bíblicos nos registran. No usa su divinidad en estos casos. En otros casos sí utiliza su divinidad. Cuando calma el viento y la tempestad, cuando resucita a los muertos, cuando alimenta a una multitud, es decir, todos los milagros que realiza. Cuando conocía también los pensamientos de las personas que hablaban acerca de Jesús de Nazaret. ¿Quién es este que perdona pecados? Perdonó los pecados también. Bueno, él ahí en esos casos utiliza su divinidad. En algunos casos lo utiliza, en otros no lo utiliza. Siempre estando sujeto a la voluntad del Padre. Cuando el Padre autorizaba usar su divinidad, él lo usaba, pero cuando no le autorizaba, no usaba los atributos divinos. Bueno, a eso se refiere el estado omnipresencia. Por el hecho de estar en un cuerpo humano, ya no podía estar en todas partes. Por eso que fue necesario la ascensión, para que después de su ascensión, exaltación, pudiese estar en todas partes. Ascendió al misterio de Dios que todo lo abarca, a ser nuevamente el fundamento y el presupuesto de toda existencia. Que en un momento temporal, por el hecho de estar en la carne, en carne, no lo usó en ese sentido. Pero lo dijo muy bien mi hermano Jorge. No sacó provecho de su divinidad en algunos casos. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este punto, mis hermanos, para continuar las presentaciones siguientes? Porque esta es muy importante lo que se encuentra en esta sección. ¿Ninguna más entonces? Nos vamos con la siguiente presentación. El nivel fijado, la efectividad mediante el esfuerzo. Seguimos en el capítulo 2, el verso 16 ahora. Hermano Ori, por favor, el verso 12 al verso 16. Este no está, hermano Luis. Hermano Jaime, por favor, del verso 2 al verso 16. Verso 12 al 16.
Mi hermano Jaime, ¿me escucha? Jaime Cifuentes. Bueno, el único Jaime fiel. Parece que tampoco está. Muy bien, la hermana Danay entonces. La hermana Danay, verso del 12 al verso 16. Ya, del 12 al... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Perfecto, muchas gracias, hermana Danay. Pablo demanda obediencia ahora del apóstol Pablo. Anteriormente estaba rogando para que el apóstol Pablo sintiese gozo de la iglesia, aumentar el gozo en él por la iglesia de Filipenses. Ahora el apóstol Pablo demanda obediencia. En su ausencia, dice el verso 12, a que se ocupen de su salvación con temor y temblor. La Dios habla hoy, dice, con profunda reverencia, o de una manera que demuestren que son salvos. La palabra que es utilizado aquí para referirse a ocuparse en griego es la siguiente. Aquí lo voy a anotar aquí arriba, es katergaseste. Katergaseste. Esa es la palabra que es utilizada acá. Contiene siempre la idea, esta palabra, katergaseste, de culminación. Es como si Pablo dijese, no paren a la mitad del camino, sino sigan adelante hasta que la obra de su salvación se realice plenamente en ustedes. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en esta sección. Ocúpense de vuestra salvación. No queden a mitad de camino, sino que culminen, sigan esforzándose, ocupados con temor y temblor, de una manera que demuestren que son salvos. En este pasaje bíblico incentiva a la perseverancia consciente, deliberada, voluntaria del creyente. La exhortación acá es al creyente. El creyente debe ocuparse de su salvación. Por supuesto, con la ayuda, con la colaboración del Espíritu de Dios. ¿Qué más le dice el apóstol Pablo? Que hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. En el verso 14. Para que sean irreprensibles, sencillos, hijo de Dios sin mancha, porque su obediencia le causará motivo de orgullo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere que ellos aumenten el gozo por la iglesia de Corintio ahora. Quiere el apóstol Pablo sentirse orgulloso de parte de los filipenses. Este pasaje presenta perfectamente la obra de salvación. La salvación es obra de Dios. Es Dios quien obra en nosotros el deseo de ser salvos. La continuación de ese proceso también depende de Dios, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la culminará. El final del proceso de nuestra salvación también está en Dios, porque es la amistad con Dios cuando somos suyos y Él es nuestro. La salvación también tiene otra cara. Es cosa del ser humano. Debe ocuparse de su salvación. Sin la ocupación de la persona, hasta Dios es incapaz de actuar. No puede obligar a los creyentes a ser salvos. ¿Todos están de acuerdo con esa declaración, mis hermanos? Que tiene dos lados, un lado humano y el lado divino. Dios obra, pero no obrará si el creyente no se deja ayudar por Dios. O hay alguien que lo vea desde otra perspectiva, mis hermanos.
con respecto a la obra de la salvación. Es decir, Dios no puede obligar a nadie a salvarse, sino que el ser humano debe tomar también su parte en esta salvación. ¿Qué opinan mis hermanos con respecto a esta idea de la salvación y una colaboración? Dios obra, pero siempre y cuando el ser humano le permita que obre en él. O no lo habían visto anteriormente, no lo habían reflexionado anteriormente. Hermano Pablo, ¿usted habla del versículo 12 o todo el contexto? En todo el contexto, mi hermano, de la obra de Dios. Es decir, acá dice ocúpense. El vocablo acá en griego es katergaseste. Es bueno, está en tiempo presente. El modo es imperativo, la voz media. Es decir, es una acción que debe hacer el creyente consigo mismo. Es decir, la voz media es eso. Uno mismo tiene que ocuparse y atenderse su propia salvación. Porque ya es algo, es decir, la obra lo hizo Cristo. Pero el Sí, creyente, yo he escuchado con respecto a ese texto bíblico a los calvinistas, por ejemplo, decir que allí está hablando necesariamente de poder ocuparnos la salvación en el sentido de poder alabar a Dios, congregarnos, servir al Señor, pero no tiene ninguna significancia en cuanto al poder mantener la salvación. Entonces, allí la verdad que eh, algunos lo ocupan como que no fuera tan relevante ese ocupar de la salvación. Pero si bien entiendo nosotros que seguimos una línea más arminiana, entendemos que sí tiene mucha relevancia, pues también depende de lo que podamos hacer en el proceso para poder alcanzar la salvación, porque también veo más adelante que Pablo dice, no sea que haya corrido en vano y haya trabajado en vano, o sea, habla de que de alguna manera se pudiera perder todo ese trabajo. No sé si mal entiendo ese contexto de la palabra. perfecto, hermano Jorge. Está muy bien, muy bien, muy bien. Esa era la pregunta acá, ocuparse de la salvación. Dios hace la obra, es el sustento, la base, la seguridad de la salvación, pero el creyente debe permanecer en Cristo, debe ocuparse de su salvación, debe amar cada día más y debe perfeccionar su salvación. Eso es. Hermano Pablo, entonces Bien. en esa misma línea, nosotros encontramos más argumento bíblico para entender y creer que la salvación en algún momento se puede perder. Sí, claro. Si la persona sale de Cristo, no permanece en Cristo, evidentemente que pierde todos los beneficios de estar en Cristo. Aquí hay que implicar un poco más en esa pregunta, ¿eh? Porque son dos posiciones, una es el monoenergismo y el otro es el sinergismo. El monoenergismo obra de uno solo, obra de uno solo. El sinergismo obra de dos. ¿Quién sería acá? Dios más el hombre. Dios proveyendo la salvación y el ser humano arrepintiéndose y creyendo. Ahí está más explicado esta obra o este esquema teológico que estamos trabajando, hermano Jorge. El monoenergismo obra solamente uno, solo Dios obra, el ser humano porque no tiene la capacidad de obrar, y el sinergismo obra de dos, es decir, Dios más el hombre. Dios
restaurando al ser humano la libertad de decisión por medio de la gracia preveniente, subsecuente y cooperante. Adelante, hermano ¿Esas Jorge. son corrientes teológicas, hermano Pablo? Sí, el monoenergismo es el fundamento, es el presupuesto, es la base de donde se desarrolla la teología calvinista. Ok. El sinergismo es el fundamento, es la base, es la fuente de donde se construye la teología de la perspectiva arminiana. Este es el sinergismo evangélico, es decir, Dios restaura el libre albedrío al pecador por medio de la gracia preveniente, que es obra de Dios. Y luego el ser humano tiene la posibilidad de escoger. Cuando escoge es algo, por supuesto. Pero el creyente debe continuar permaneciendo en Cristo. Mientras permanezca en Cristo, Dios sigue obrando. Mientras el creyente se ocupe de su salvación, sigue Dios obrando. Pero cuando se aparta de Cristo, ya Dios no puede obrar en el creyente, porque se ha apartado de Cristo. Eso equivale a la apostasía. Es muy extraño que se produzca la apostasía, pero ahí está la posibilidad. Es extraño, es raro, pero está la posibilidad. Y algunos, de hecho, han apostatado de su fe en la realidad, en la práctica. Hermano Bueno, Pablo, ¿recomienda algún autor, algún libro para introducirnos un poquito más en ese tema? claro que sí, pues, por supuesto Que que está sí. súper bueno para tener más argumentos, más base. Este es uno de ellos, de estos libros, mi hermano. Este es La Ok. seguridad de la salvación, 4 puntos de vista. Aquí se presentan el punto de vista del calvinismo clásico, calvinismo moderado, el arminianismo reformado y el arminianismo wesleyano. Este es uno. Ok. El otro libro es el de Jacobo Arminio. Ahí está. Declaración de sentimientos y disputas públicas. Extraordinaria obra, Ok. el de Jacobo Arminio. Y el otro, la teología arminiana. Mitos y en realidades por Roger Olson. Aquí se describe la teología arminiana. Es decir, realmente lo que los arminianos enseñan. Realmente lo que los arminianos enseñan. No lo que se dice de los arminianos. El autor, Roger Olson. Estos son algunos libros, hermano Jorge, que le pueden ayudar a comprender más la teología arminiana. Excelente. Gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Que no quede ninguna duda, mis hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando con la clase. Aproveche la clase para preguntar, presentar su punto de vista también, su opinión acerca de lo que estamos trabajando. En el verso 16, que dice aquí, ha sido de la palabra viva para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Trabajar, el vocablo que se emplea acá en griego es ekopiasa, trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. Puede tener dos significados: trabajar hasta el agotamiento o el esfuerzo de un atleta en la competición. Pablo teme que toda la disciplina del entrenamiento haya resultado inútil si, si no perseveran o, o los filipenses no se ocupan de su salvación. Esta palabra describe el arduo trabajo del apóstol Pablo hasta fatigarse, hasta cansarse, hasta el agotamiento. Impresionante lo que está mencionando el pasaje bíblico acá. El nivel alcanzado, ¿qué más dice el apóstol Pablo? Pablo se presenta como ejemplo, dice, se goza el apóstol Pablo y regocija con ellos, aunque sea derramado en libación. Es decir, un sacrificio que se realizaba, una parte del sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento. Por tanto, exhorta a gozarse y regocijarse con ellos, en el verso 18. Presenta otro ejemplo, el ejemplo de Timoteo. Comparte los sentimientos del apóstol Pablo en el verso 20.
se preocupa sinceramente por la iglesia de Filipo. Ahí tenemos una actitud de los siervos de Dios, por los pastores, cualquier hermano de una congregación, los predicadores de una congregación. Preocuparse sinceramente por la salud espiritual de una congregación. Busca lo que es de Cristo. Se está escribiendo acá a Timoteo. Ha servido con Pablo en el anuncio del Evangelio. Ha sido para Pablo como su propio hijo. Pablo, consciente de su situación, compara su posible muerte con la libación o ofrenda de vino que se derramaba durante ciertos sacrificios. Estoy pronto para mi libación o ser ofrecido como libación. Ahora se presenta otro ejemplo. Se ha presentado el apóstol Pablo, presenta el ejemplo de Timoteo, ahora presenta el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito es hermano, es colaborador y es compañero de milicia del apóstol Pablo en el verso 25. Fue enviado para ayudar al apóstol Pablo en su gran pobreza. ¿En qué sentido le ayudó la iglesia de Filipo al apóstol Pablo? En temas económicos. Y el apóstol Pablo se encontraba en una gran pobreza. En la doctrina de la prosperidad se estaría diciendo actualmente que el apóstol Pablo le faltó la fe, porque se encontraba en su gran pobreza, o le faltaba, ¿qué más? Tenía un espíritu de pobreza, por ejemplo. Puede ser eso. O no se apropiaba de la riqueza de Dios. Debió haber sido un multimillonario. Bueno, acá no dice nada de eso, solamente dice que fue ayudado por la iglesia de Filipo, y el que le lleva la donativo es Epafrodito. Él tiene muchas ganas de verlos y está muy preocupado de los filipenses. ¿Quién tiene ganas de ver a los filipenses? Epafrodito. ¿Y por qué está preocupado Epafrodito de los filipenses? Porque ellos supieron que Epafrodito se enfermó y no quiere que ellos piensen o se preocupen mucho de Epafrodito. Por eso esa es la preocupación de Epafrodito. Por su causa. No quiere que ellos se preocupen desmedidamente por él. Porque por la obra de Cristo, este hombre, Epafrodito, expuso su vida, se enfermó incluso al borde de la muerte. Lo describe el verso 30. Es el ejemplo que presenta el apóstol Pablo. Acá, con respecto a los términos que son utilizados para describir a Epafrodito, es un apóstolos, es un mensajero, embajador, un misionero. En su sentido amplio, significa alguien que ha sido delegado por la iglesia para desempeñar una misión. El otro vocablo es leiturgos, siervo ministro que desempeña un cargo. Los griegos le aplicaban el vocablo a los representantes de una embajada, al entrenamiento de los atletas que representaría una ciudad o aquel que aparejaba un barco de guerra y le pagaba a la tripulación. El otro vocablo que se emplea es parabolebonmai. En el texto se utiliza la conjugación de este término. Es un término de los juegos de azar, y quiere decir jugarse el todo por el todo. Es decir, Epafrodito se arriesgó el todo por el todo para servir al apóstol Pablo. Ya. Nos vamos al capítulo 3 ahora. Del verso 1 al verso 6. Hermano Antonio, por favor, vamos a leer esa sección bíblica. Hermano Antonio, ¿me escucha? Ahí sí, ahora sí. Perfecto, hermano. No había activado. Ok, Disculpe. Capítulo 3 del versículo 1 al 6, ¿verdad? correcto, mi hermano, por favor. Verso del 1 al Amén. 6. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Perfecto. Nuevamente nos encontramos con uno de los grandes problemas que sufrió la iglesia cristiana, principalmente el apóstol Pablo. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, y de hecho el primer concilio que se celebró en la iglesia cristiana, la causa fueron los judaizantes. Ahora lo estamos viendo en la iglesia de Filipo. También se logra ver la influencia de estos grupos en la iglesia de Colosenses. Se alude a estos grupos en Romanos. Y en el libro de Gálatas se escribió Gálatas para enfrentarse a los judaizantes. Fue un grave problema que enfrentó el cristianismo en esa época. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas que enseñaban lo siguiente. Estoy buscando. El Zoom me cambió el programa y ahora no busco las herramientas que antiguamente usaba. Creo que aquí está ahí. Supongamos que esto representa a Jesús de Nazaret. Aquí están los gentiles. Aquí están los gentiles. Acá están los judaizantes. Ellos son los judaizantes. Los judaizantes decían que los gentiles no pueden pasar directamente al cristianismo. Eso no lo pueden hacer. Eso no se puede. Primero, para que un gentil sea un auténtico, verdadero cristiano, tiene que pasar por el judaísmo. Cuando pase por el judaísmo, luego se hace un verdadero cristiano. Implica, pasando por el judaísmo, que este gentil se va a circuncidar y guardar toda la ley de Moisés. El apóstol Pablo aquí le dice, cuidado con estos perros. El vocablo es muy fuerte que se utiliza, pero el vocablo perros era utilizado por los judíos para describir a los gentiles, a los paganos, con aquellos mutiladores del cuerpo. Ya se refiere a aquellos que están circuncidando a la gente, a los gentiles que se convierten a Cristo. El apóstol Pablo utiliza otro vocablo más fuerte, con aquellos que están castrando a la gente. Es el vocablo que utiliza el apóstol Pablo. Es como si fuese una castración. Cuidado con estas personas, porque el cristianismo es opuesto al judaísmo. ¿Cuál es el peligro que enfrenta el cristianismo? El no cuidarse de gente despreciable. Literalmente los perros, se refiere a los gentiles. No cuidarse de los malos obreros. Está aludiendo siempre a los judaizantes. No cuidarse de los mutiladores del cuerpo, es decir, aquellos que están circuncidando a los gentiles. El confiar en la carne y en la ley. Cuando se refiere a la carne, se refiere a las obras que hace el ser humano para tener la aprobación de Dios. Y una de estas obras que realizan los creyentes, los judaizantes, es circuncidar, cortar el prepucio a los gentiles para que sean miembros del antiguo pacto y que guarden toda la ley de Moisés. Pablo tiene de qué jactarse en la carne, porque él dice, fui circuncidado al 8º día. Yo soy del linaje de Israel. Yo provengo de la tribu de Benjamín, dice el apóstol Pablo. Es hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. El apóstol Pablo es un apóstol que escribe para solucionar diversos problemas. Sus cartas son circunstanciales y uno de las exhortaciones que hace el apóstol Pablo es cuidarse de los sectarios, cuidarse de los herejes.
cuidarse de las falsas enseñanzas que van a estar presentes siempre en una congregación cristiana. O confiar confiar en la carne. Pablo establece dos cosas muy importantes. Establece lo que podríamos llamar la indestructibilidad del gozo cristiano. También establece lo que podríamos llamar la necesidad de la repetición. A ningún maestro debe resultarle molesto el escribir una y otra vez las mismas cosas, porque la fe cristiana necesita y demanda la repetición de las verdades fundamentales siempre. Los cristianos ahora son lo de la verdadera circuncisión. El apóstol Pablo en los Romanos dirá, no es judío el que lo es exteriormente, refiriéndose a la circuncisión, sino que es judío aquel que lo es en el interior, aquel que ha sido circuncidado en el espíritu. Los judaizantes son los falsos maestros. Por esa razón se emplea el término castración. Los que castran, este es el vocablo que está empleando el apóstol Pablo, mucho más fuerte que circuncidar. Y dedica a los que propagan un apelativo que los judíos solían dedicar a los gentiles. Ellos son los perros. Los judíos denominaban perros a todos los gentiles, los que no eran judíos. Pero el apóstol Pablo acá le aplica este término muy fuerte a ellos. Ellos son ahora entonces los paganos, los gentiles, son los no creyentes, los que no son el pueblo de Dios. Mire el término que le está empleando el apóstol Pablo ahora. Bueno, no va a ser el único el apóstol Pablo que va a emplear este término tan fuerte para referirse a los judíos. Isaías le dice a los príncipes Gomorra, Sodoma, Etíope, Cananeo, al pueblo de Dios. Aquí equivale Sodoma, Gomorra, Etíope y Cananeo, equivalen a paganos. Los que no tienen la fe de Abraham, los que no son obedientes a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, son paganos. Ahora en el Nuevo Testamento, los que no son cristianos, los que no son seguidores de Jesucristo, ellos son los paganos, los incircuncisos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y los creyentes de Filipo deben cuidarse de estos mutiladores del cuerpo, de las falsas enseñanzas, las herejías. Y también la responsabilidad para nosotros los creyentes de todas las épocas es la misma que tuvo el apóstol Pablo. Protegerse también de las herejías. Le dice que estén gozosos, tengan amor, hagan que me sienta orgulloso, dijo el apóstol Pablo, pero cuídense también de los herejes, de las sectas, de las falsas enseñanzas. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos en la hora. Por favor, ahora indíquenme las reflexiones, las lecciones espirituales que estuvimos viendo en esta segunda parte del capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Filipenses, que el Señor le ha hablado por medio del estudio y análisis de esta epístola. Bueno, cuando veíamos las cualidades que Pablo resaltaba de sus ayudantes, podía analizar la forma en que él trataba a los obreros del Señor. Muchísimas veces nosotros, al estar en la aflicción, en alguna prueba, constantemente nos quejamos y pocas veces podemos resaltar las cualidades de los hermanos que nos rodean. Nos enfocamos mucho en nosotros sin darnos cuenta que al lado nuestro hay gente que también nos apoya y que también es de mucha bendición para la obra de Dios. Entonces, puedo resaltar eso de los capítulos que estuvimos viendo, de la cualidad que tenía Pablo, que también era humilde y no egoísta. Correcto. En poder resaltar ante sus hermanos y presentar, ¿cierto?, a estos dos hombres, a Epafrodito y a Timoteo. Muy bien, mi hermana Belén, muy bien. Es muy hermoso eso de hablar bien de los demás y presentar las cualidades positivas de los demás, de sus ayudantes. Aquí estamos hablando de las personas que colaboran con el apóstol Pablo. Escribirlo en la carta
y de agradecerles. ¿Tiene un nombre esto? ¿Cómo se llama cuando se habla públicamente bien de los demás? No recuerdo el nombre. Se homenajea, no, no sé, no es homenaje. Tiene otro nombre. Reconocimiento, eso es. Se le reconoce su trabajo en el ministerio del apóstol Pablo. ¿Alguien más, mis hermanos, por favor? Mis hermanas. ¿Quién más? Otra lección espiritual, reflexión de lo que estuvimos viendo en capítulo 2 y capítulo 3 de Filipenses. La importancia de la circuncisión, de alguna u otra manera, esto que se practicaba como una señal física, que dividía de cierta manera a los hombres como un pueblo apartado de Dios, pero era una señal a lo que venía más adelante, que hoy día la circuncisión está hecha en el corazón, a los que realmente creen en Cristo. Y Dios, de cierta manera, echó por tierra todo esta circuncisión o señal física, sino más espiritual. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, mis hermanos, hermano Jaime, por estas lecciones. Son muy importantes estas lecciones, reflexiones espirituales, aplicaciones prácticas y lo que Dios le ha hablado a su corazón por medio del estudio de estas cartas para que todos seamos bendecidos en la clase. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. El hermano Boris, por favor, nos dirigen una oración para concluir.